Hace unos meses, que me resultó bastante fuerte en aquel momento, Cristina Muñoz, que es una compañera que también entrevistamos aquí en The Burning Lamp, me hizo con la Quantum me hizo un chequeo. Y en ese chequeo me salió el plomo alto. Y ella me dijo, esto es por el agua. ¿Hay metales pesados en el agua del grifo? Y en el aire. Y en el aire. Yo me gustaría que con todas estas cosas la gente no se alarmase, ¿vale? Creo que lo importante es hacernos conscientes y que tomemos medidas y soluciones. Es decir, que no nos agobiemos, porque yo cuando empecé a investigar sobre todo esto me pasó una cosa, y es que de alguna manera empecé a alarmarme, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo mismo, que yo de hecho ya no quería ni beber agua, era como hasta que yo no tenga un sistema que me limpie este agua, me niego a beber una sola gota. Claro, yo igual con el agua. Luego empecé a investigar sobre el tema de la alimentación, abría los armarios y decía yo, madre mía, ¿qué hago con todo esto? Lo tiro. Iba por la calle y digo, respiro hondo y no respiro ya, o sea, ya no sé lo que hago, ¿no? Es decir, entonces con el tema de los metales pesados, es un tema muy, ¿cómo deciros? Hay que tomar medidas porque el agua del grifo contiene metales pesados, ¿vale? Los sistemas de tratamiento que existen hoy en día en las ciudades, en los pueblos, que tratan las aguas municipales, son sistemas anticuados de hace 20 o 30 años que no consiguen eliminar todo ese contenido, digamos, de contaminantes que el agua de por sí tiene, ¿no? Y los metales pesados, como el plomo, por ejemplo, tienen unos efectos muy tóxicos en el organismo, sobre todo a nivel nervioso, a nivel del sistema central. Y se piensa, y cada vez hay más estudios que vienen a decir o que indican que están relacionados con enfermedades como el Alzheimer, como la esquizofrenia, como el Parkinson, que cada vez se están viendo en edades más jóvenes, sobre todo más cantidad de personas que les afecta este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plomo que contienen algunas gasolinas, la gasolina sin plomo y con plomo, claro, eso los coches lo expulsan. Entonces, yo animo a la gente a que cuando se compre un coche lo intente comprar con gasolina sin plomo, porque ese plomo queda en el aire y también lo estamos respirando. Pero es que en el agua esos contenidos pueden ser incluso a veces más elevados y dependiendo al final de la ciudad, ¿vale? Pues tienen más o tienen menos. Pero como te digo, o sea, por ejemplo, hay una historia en la antigua Pompeya. Se utilizaban vasos de plomo porque el plomo es un metal que en aquel momento se asemejaba mucho al oro, como un metal precioso, ¿no? Y se utilizaban en vasijas y se utilizaba en vasos. Pues se dejaron de utilizar porque cuando se puso de moda, por así decirlo, al cabo del tiempo, y esto está documentado en escritos, la gente empezó a tener problemas de demencia. De demencia, pues ahora nosotros entenderíamos como demencia, trastorno bipolar, esquizofrenia, ¿vale? Y esto es lo que provoca el plomo y lo que provocan los metales pesados que puede contener el agua. Nuestro cuerpo además son bioacumulables. El cuerpo es muy complicado que los elimine y parece ser que el lugar donde se alojan es en el cerebro. ¿Qué pasa? Que, claro, llegado un punto determinado de carga tóxica en nuestro organismo que se ha sido superado, el cuerpo empieza a tener problemas y es cuando surge la enfermedad o cuando surge el trastorno o cuando surge, digamos, un síntoma que luego es complicado parar, detener o revertir. ¿Por qué? Porque eso ya está en el cuerpo. Y como estamos tan expuestos a este tipo de contaminantes, pues claro, es muy importante, y sobre todo en niños y en embarazadas, que tomemos medidas con este tema y que seamos muy conscientes de este caso. De hecho, el tema de los empastes de mercurio, que era muy habitual ponerlos hace años, también es un peligro para la salud. Claro, es que justamente en este tipo de empastes se utilizaba mercurio. Y esto es, bueno, como todo el mundo sabrá, es muy tóxico para el organismo. Siempre de pequeños nos han dicho que llevásemos cuidado con los termómetros, ¿no? Y el mercurio tiene un efecto muy tóxico, neurotóxico también para el organismo. Y tenemos casos, incluso conocemos casos de personas que se les han quitado ese empaste y el dentista, pues por una, llámale negligencia, por un error, ese mercurio ha caído en la boca y la persona lo ha tragado, y tenemos casos de personas con síndrome de sensibilidad química
además muy fuerte, de personas que prácticamente no pueden estar expuestos a ninguna sustancia química porque su cuerpo reacciona de tal manera, se ponen enfermos, bueno, desarrollan alergias muy fuertes, intolerancias muy fuertes y prácticamente no pueden casi ni salir de casa. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todo tiene algún contenido químico, ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado con esto y sobre todo me gusta siempre repetir que en los niños y en las mujeres embarazadas llevemos más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque el feto no tiene desarrollado el sistema inmunológico ni el sistema eliminativo. Entonces, este tipo de sustancias pueden afectar muy gravemente al desarrollo de un feto, de un bebé o de un niño. Los niños son el futuro, entonces cuidémoslos y con este tipo de cosas tenemos que ser muy, digamos, tomar medidas muy concretas, pero ya. Sí, ser muy conscientes. También encontramos microcontaminantes en el agua. ¿Qué son? Los microcontaminantes, hay un listado muy grande de ellos, pero por así decirlo, digamos que estarían dentro pues, los pesticidas, los herbicidas, los agroquímicos, luego también los medicamentos, los analgésicos, los antibióticos, los anticonceptivos. Ahí cada vez este listado va aumentando porque la industria utiliza sustancias químicas o desarrolla sustancias químicas con, digamos, en mayor cantidad. Cada año, digamos, ese listado va creciendo. Y este es un tema además que con el asunto del agua pasa algo, ¿no? Y es que los sistemas de tratamiento que se utilizan en los ayuntamientos no están preparados para tratar estos con microcontaminantes. Se les llaman microcontaminantes por eso mismo también, porque al ser a nivel molecular tan pequeños, estos sistemas industriales de tratamiento de agua no los pueden filtrar. Entonces, cada vez en la última década han aumentado mucho la cantidad de este tipo de sustancias en el agua y el efecto que pueden tener pues no se sabe muy bien, porque se sabe qué efecto tiene una sustancia química en el cuerpo en una determinada dosis, pero qué efecto tiene si hay 100 sustancias químicas, aunque sea una dosis baja, por ejemplo en el agua. ¿Qué está sucediendo en nuestro cuerpo? El cloro, por ejemplo, reacciona en nuestro organismo con más de 300 sustancias orgánicas, formando lo que se llaman sustancias organocloradas. 300 en nuestro organismo, de las cuales tampoco se sabe muy bien qué efectos puede tener. Entonces, claro, si tenemos metales pesados, si tenemos cloro, si tenemos flúor y si tenemos microcontaminantes en el agua, aunque sean en dosis muy bajas, a lo mejor no va a pasar como si vas a Marruecos y te tomas un agua que tiene bacterias o que tiene restos fecales y por tanto te vas a intoxicar o vas a tener diarrea, vas a tener un efecto inmediato, ¿no? Pero ¿qué pasaría a medio o largo plazo el beber un agua de este tipo? Y yo creo que muchas del deterioro de nuestro organismo y de muchas enfermedades que tiene la gente hoy en día, que cada vez crecen más, pues también esto está influyendo mucho. Y sabiendo todas estas cosas que estamos sabiendo y conociendo en este momento acerca del agua, me parece realmente imposible que al agua del grifo se la pueda denominar potable. ¿Cómo es posible que algo tan peligroso realmente se le llame potable? Pues por lo que te decía antes, ¿no? El tema de lo permisible. Es decir, pasa igual con los alimentos, las sustancias químicas que se utilizan en los alimentos, los aditivos, son permisibles para nuestro organismo. El agua es potable, se puede beber, pero claro, a mí me gusta siempre diferenciar entre dónde está potable y saludable. Son conceptos muy distintos. Que un agua sea potable no significa que sea saludable, y como hemos visto, el agua del grifo de saludable tiene poco. ¿Que es potable? Sí. ¿Que nos puede hidratar? Bueno, sí. Pero ¿que sea un agua que debamos consumir de manera habitual? Evidentemente no. Hablaremos en el siguiente vídeo del agua embotellada, que a ver qué descubrimos del agua embotellada, si es un poquito mejor que la del grifo al menos. Nos vemos en el siguiente vídeo.